bienvenidos a Comunidad Daxi, donde compartimos las actividades que fortalecen la academia, la investigación y la formación integral de nuestra comunidad universitaria. Soy Ana Gavilla y les doy la más cordial bienvenida al programa de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT. A nombre de todos los que hacemos posible este proyecto, agradecemos a quienes nos sintonizan todos los lunes en punto de las 17 horas en el canal 35.1 de su televisión abierta y también el canal 35 del sistema de cable local. Véannos también a través de los canales de TV UJAT de Facebook y YouTube y por supuesto en Radio UJAT en la estación 96.1 de su FM, gracias a la transmisión simultánea que realiza el equipo técnico de la Dirección General de Comunicación Social de nuestra universidad. En esta ocasión, acompáñennos a conmemorar los días de accionismo en contra de la violencia hacia la mujer, o menor conocido como el 25N, a través de un programa especial por el Día Naranja. Hablaremos de cómo se construye la cultura de paz y derechos humanos en la educación superior. Y para ello nos acompaña un panel de mujeres profesionistas, expertas en la materia, entre ellas profesoras investigadoras de nuestra división académica y estudiantes, para hablar acerca del tema y poner en la mesa todos aquellos datos que nos ayuden a entender la construcción de este conocimiento. Les invitamos a que nos acompañen en este espacio de análisis, diálogo y construcción del conocimiento. No se despegue de su pantalla porque ya comienza Comunidad Daxi. ¿Te has preguntado cómo se construye el conocimiento que transforma nuestra sociedad? Prepárate para adentrarte en el corazón del saber, porque ahora abrimos las puertas a la sección donde la curiosidad no tiene límites, donde la investigación y la academia es la clave para conocer los misterios del mundo que nos rodea. En Investigación y Academia queremos destacar los logros de nuestros estudiantes, la dedicación de nuestros profesores, la vanguardia de nuestras investigaciones y el impacto de nuestros egresados en la sociedad. En Comunidad Daxi tenemos el gusto de presentar a la doctora Juana Sánchez Ramos. Ella es profesora investigadora de la división, y la maestra Ana Giselle López Hernández, estudiante del doctorado en Métodos de Solución de Conflictos y Derechos Humanos. Bienvenidas, maestra. Gracias. En esta primera parte queremos hablar acerca del derecho a la educación y la igualdad en el aula, con un enfoque en la evolución histórica de la mujer en la educación superior y la importancia de los derechos humanos como base de la vida universitaria. Doctora Juanita, breve repaso. ¿Cómo es el acceso a la educación superior? ¿Ha transformado el rol social de la mujer en Tabasco? ¿Cómo ha sido esta historia? Ok, muy bien. Bueno, y si hablamos de la evolución histórica que ha tenido la mujer en el rol social, pues justamente va de la mano, como bien mencionaba doctora Karen, del derecho a la educación. Creo que este derecho humano ha sido el principal instrumento para que nosotros o nosotras podamos acceder pues justamente a roles más allá del tradicional que nos había sido asignado, que era como amas de casa. A través del acceso a la educación pues hemos podido adquirir preparación, y eso nos ha dado independencia financiera, y creo que de ahí parte mucho, porque teniendo independencia financiera podemos tomar decisiones libres e informadas, y esto nos lleva justamente a tener pues una preparación profesional que no solamente se limita a obtener un grado académico, sino tomar decisiones y poder también participar en el desarrollo no solamente de nuestra comunidad, sino de las áreas donde incursionamos, y de manera integral el desarrollo de nuestro estado. Así es, doctora Juanita, muchas gracias. ¿Cómo ha evolucionado
la participación de las mujeres en las universidades de Tabasco respecto a sus roles tradicionales que usted me comentaba. Sí, bien, bueno, si nos remontamos a la historia, hablando de historia como tal, pues originalmente veíamos, si nos ubicamos en las décadas pasadas, veíamos a las mujeres ejerciendo roles de cuidado o como docentes. Podíamos contarlas con los dedos de la mano quizás. Hoy en día la mujer se ha apropiado del ámbito educativo y del ámbito universitario. Incluso los datos estadísticos muestran que en nuestro estado, en Tabasco, la matrícula superior es mayoritariamente conformada por mujeres. Y no solamente se limita allí, sino que también las tasas de egreso y titulación, las mujeres van al frente. Y esto permite pues justamente una mayor toma de decisiones. Como mencionaba anteriormente, la independencia financiera permite esta movilidad social. Dejamos de ser agentes pasivas, que estábamos solamente a expensas, quizá o dependientes de terceros, a ser mujeres que generamos progreso, generamos desarrollo y generamos un entorno más equitativo para todas nosotras. Así es, doctora, gracias y por su opinión. Y creo que también es muy importante resaltar que a través de la historia, bueno, también esto podemos decir que un hecho histórico es el primer voto de la mujer, ¿no? Entonces, es a raíz de que a la mujer se le permite votar, cuando se le puede decir que si ella es apta para decidir el destino de un país, pues también es apta para decidir su destino profesional. Entonces, ahí ella puede elegir. ¿Qué opinas al respecto, Giselle? Pues estoy de acuerdo con ustedes, créanme que el quizás decir se le permitió ya no está en nuestra palabra, sino nosotras nos abrimos esas puertas y rompemos esas brechas que nos limitaban y nos alejaban de estar como que en espacios que quizás solo estaban destinados para un grupo quizás masculino, y pues no, ahora las mujeres nos abrimos y no es que alguien nos permita llegar ahí, sino nosotras con nuestra capacidad podemos ocupar esos espacios actualmente. Gracias, maestra Giselle. Platícanos sobre el valor de contar con referencias femeninas en la división. Sí, pues creo que un ejemplo muy claro es el estar acompañada hoy de mujeres tan talentosas como ustedes. Gracias. Porque eso inspira a que las personas o las mujeres que venimos en el camino construyendo desde la academia, lo profesional, podamos ver que son mujeres quienes ocupan tribunales, que están siendo profesoras investigadoras, que son parte de un sistema nacional de investigadores, que tienen reconocimientos por parte de su talento y la capacidad. Entonces sí impacta muchísimo en nosotras que estamos como estudiantes ahora. Gracias, Giselle. Y dime tú como estudiante y qué percepción tienes de tus demás compañeros sobre el impacto de que la comunidad universitaria vea a quienes enseñan sean mujeres y que sean mujeres que han abierto con mucho esfuerzo brecha en los tribunales, en la investigación, en el sector público, académico, etcétera. Sí, pues impacta en poder decir que nosotras también podemos, que quienes ahorita se encuentran quizás estudiando una licenciatura o eligieron estudiar una licenciatura, pueden decir yo un día también puedo ser presidenta, yo un día también puedo estar ahí en el aula dando clases. Es muy importante ver a mujeres abriendo esos espacios para quienes venimos atrás y permitiéndonos también entender que el rol de la mujer es más allá de estar en casa, estar, no sé, con los hijos, sino también, además de ejercer ese rol, podemos estar ante un tribunal emitiendo una sentencia, pudiendo, no sé, impartir una clase y pues formando también a hombres y mujeres en la sociedad. Y personas responsables y de quienes vamos a depender en un futuro. Gracias, Giselle. Doctora Juanita, ¿de qué manera la mirada de las profesoras en ciencias sociales ayuda a las nuevas generaciones a comprenderla como una herramienta viva para resolver problemas? Pues creo que el enfoque de profesoras, ¿no?, tiene un tinte particular al ser nuestra formación como mujeres es integral, ¿no? Independientemente de nuestra formación profesional, creo que venimos, muchas, la mayoría ejerce también a la par el rol de tal vez de jefa de familia, de ama de casa, de madre. Entonces esa captación de habilidades y también conocimiento integral de diversas áreas
creo que se refleja al tener una educación más inclusiva, más respetuosa, más tolerante y sobre todo muy importante, ¿no? De mujeres que han roto el techo de cristal, pero no se han conformado solamente con haber roto ese techo, sino que incluso siguen impulsando a nuevas generaciones, es decir, también tú puedes hacerlo y puedes superarlo, como decía la compañera Ana Giselle minutos atrás. Gracias, doctora. Y vamos a, en unos momentitos vamos a ir un corte, pero antes quisiera preguntarte, Giselle, la importancia de una formación en enfoque de derechos humanos para crear un ambiente académico sano, colaborativo y de excelencia. ¿Cómo transforma el enfoque de derechos humanos el ambiente en un salón de clases? Ok, pues a partir de 2011, cuando viene todo este auge de los derechos humanos, introducirlo a las aulas es importante porque hay una inclusión, hay una igualdad, podemos tener también la oportunidad de que todos seamos escuchados, de que tengamos esa libertad de expresarnos y poder decir, puedo ser libre y ser escuchado dentro de mi aula sin ser juzgado. Entonces, el enfoque de derechos humanos hace un aula más humanista y que permite que haya una sociedad más integral. Gracias, Giselle. Y bueno, con esta respuesta tan interesante vamos a ir a un corte promocional. Regresen con nosotros. Esto es Comunidad Daxi. Regresamos a Comunidad Daxi y antes de irnos al corte estábamos platicando con la compañera Giselle, que ella estudia su maestría en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades y nos estaba dando su opinión sobre cómo es la educación con el enfoque de derechos humanos de acuerdo a su panorama como estudiante. Y ahora le quisiera preguntar a la doctora Juana. Doctora Juanita, ahora el enfoque, usted como profesora y ese enroque con los derechos humanos, ¿cómo es esa sinergia? Creo que es una fórmula que no puede desvincularse, educación y enfoque de derechos humanos. Cuando hablamos pues justamente de esta palabra tan importante como son los derechos humanos, estamos hablando de una educación que respeta, de una educación que tolera, de una educación que busca eliminar pues las barreras de desigualdad y demás, y partiendo desde ese punto de vista, creo que es importante también impulsar principios como no discriminación e igualdad. Y justamente dentro de este principio de no discriminación podremos encuadrar datos importantes. Por ejemplo, que gracias a esas barreras de roles que se han ido superando con el paso del tiempo, hoy podemos hablar de mujeres que pertenecen y que no solo pertenecen, sino que lideran cuerpos académicos, academias, de profesoras que son directoras de divisiones y demás. Y lo importante de esto es que no solamente se busca cubrir una cifra para quizá dar cobertura al tan importante principio político de paridad de género, sino que podemos ver que son realmente funciones en las cuales tenemos una total libertad para tomar decisiones, para poder aportar, y creo que también aquí valdría la pena justamente destacar la labor que se realiza en la División Académica de Ciencias Sociales, donde pues hay una gran parte de la plantilla laboral justamente gracias a nuestro director que ha impulsado eso, ¿no? Donde mujeres tomando decisiones, y creo que ese es el mejor, pues justamente el ejemplo que podemos dar sobre cómo las mujeres hoy somos protagonistas de nuestras decisiones y de nuestras historias. Así es, gracias doctora Juanita. Y la importancia de reconocer y conmemorar. Antes de irnos a las reflexiones, quisiera que cada una de ustedes nos dé desde su opinión personal, o sea, hablando en casita y hablando en cuestiones profesionales y académicas, ¿qué significa para ustedes seguir conmemorando cada 25 este Día Naranja? O sea, es solamente en la educación, la paridad de género. Yo me quedo impresionada porque lo que decía la doctora Juana, en las actividades académicas que son vastas las que hay en la Daxi, muchas son organizadas por mujeres y
quiero que me dé cada una su opinión. Giselle, adelante, por favor. Sí, pues el seguir conmemorando este día no es solamente recordar a esas mujeres, sino poder entender el valor y la importancia de que nosotras estemos hoy en la sociedad, hoy participando. No solamente es pues esa conmemoración de, ok, mujeres, y nos permitieron llegar hasta aquí, sí, eso es muy importante, pero por esas mujeres que estuvieron en su momento luchando porque nosotros pudiéramos llegar a estos espacios, también nosotras reconocerles a través de nuestra capacidad, de nuestro valor, de nuestra capacidad de decisión propia para poder estar en espacios diferentes, no solamente en cierto número, pues a través de nuestro talento demostrar que lo que ellas hicieron pues sigue marcando y sigue siendo trascendente de generación en generación. Gracias, Giselle. Y antes que me responda la doctora Juanita, traigo aquí un dato interesante que también lo platicamos en los múltiples conversatorios que hemos tenido en el mes de marzo, en el Día de la Mujer. Y pues para hacer referencia a Matilde Montoya, que fue la primera médica cirujano en 1887 y que a ella se le permitió estudiar esta carrera, pero tuvo tantos contratiempos al momento de su titulación que tuvo que ir ante el presidente para que éste le permitiera titularse. Y de ahí, después de esta persona que es Matilde Montoya, vino la primera mujer abogada, que también lo mismo, por ahí de los 1800, antes de los... en esta época, y que ellas marcan ese parteaguas para nosotras mujeres profesionistas. Entonces ahí queda el dato. Y doctora Juanita, adelante con su opinión, por favor. Sí, claro, relacionada con su pregunta, doctora Karen, pues tener presente cada 25 de cada mes del año, justamente creo que es sumarnos a esta lucha por la igualdad de derechos de las mujeres, porque sería bonito decir, creo que venimos hablando de lo que hemos logrado, sin embargo, lo cierto es que todavía quedan muchos desafíos para poder decir que todas las mujeres gozamos de igualdad de condiciones. Todavía hay mujeres que son violentadas, hay mujeres que no tienen acceso a la educación, hay mujeres que quizá por decisiones propias o por influidas por terceros han dejado truncos sus sueños. Entonces, en tanto, en algún lugar, por remoto que sea, todavía exista una mujer cuyos derechos no sean respetados, esta lucha no puede quedarse en el olvido y sigue de pie. Gracias, doctora Juanita. Y bueno, ya no solo discutimos si la mujer puede entrar, sino en qué condiciones lo hace en la educación media, superior y superior. Pues en 2019 la reforma establece que la educación superior es obligatoria y que el Estado debe garantizar la equidad de género. Y en 2021 la Ley General de Educación Superior es un hito, pues obliga a las universidades a tener protocolos contra el acoso y la violencia de género. Y no hay un mejor ejemplo que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Nosotros tenemos los protocolos y la comunidad universitaria lo sabe. Es un avance, pero también recalcando las palabras de la doctora Juanita, todavía hay mucho por hacer. Y bueno, para empezar a cerrar, quisiera yo pedirle a Giselle tu última reflexión acerca de el 25N y el enfoque de la educación con derechos humanos desde tu perspectiva como estudiante. Sí, pues creo que como reflexión me gustaría concluir que las mujeres nos creamos que somos capaces, que el hecho de ser mujeres no nos limita en absolutamente nada, sino que al contrario, todos tenemos talentos, y que el poder recordarnos cada 25 que hubieron mujeres que lucharon por el espacio en el que hoy estamos es importante, ¿no? Y que creamos en nuestros sueños, que si ese sueño ha llegado a nuestra mente, ha llegado a nuestra cabeza, es por algo, que si en algún momento nos hemos visualizado como juezas, como presidentas o como cualquier rol importante en la sociedad, pues creernos capaces y firmes de nuestra decisión de que podemos lograrlo. Gracias, Giselle. Doctora Juanita, por favor. Sí, claro que sí. Yo creo que también en esta reflexión final quiero concluirla diciendo que las mujeres tenemos
mucho por hacer, y creo que algo que está a nuestro alcance es romper esa percepción generalizada de que el peor enemigo de una mujer es una mujer. Una frase muy popular. Yo creo que eso no es así. Yo creo que las mujeres podemos ayudarnos entre mujeres, podemos ser redes de apoyo, que el éxito de una no opaca el mío, y que entre más sumemos y que entre más podamos ser sororas entre nosotras, podremos lograr más de manera común. Y el bien común, pues nos beneficia a todas. Gracias, doctora Juanita, y gracias, Giselle. Y para recordarles siempre que en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, todos los 25, todos los meses, se conmemora esta fecha tan importante, y es en el Departamento de Bufet Jurídico, la Coordinación de Difusión y demás, porque ahorita la doctora, que forma parte también de la Coordinación de Investigación, todas las coordinaciones se unen en la DACSI para poder siempre conmemorar y, bueno, concientizar a nuestra comunidad universitaria, que traíamos esos datos, que la doctora Juana lo platicábamos. La matrícula en los años 70 a nivel nacional era 15-20% de la matrícula eran hombres, y según datos de ANUYIS, actualmente están entre 50 y 50 de hombres y mujeres, y me atrevo a decir que en la división hay más mujeres de hecho, sí, que hombres. Y a nivel general en el estado hay más matrícula, a nivel nacional hay más matrícula femenil que de hombres. Y esto, doctora, ¿a usted qué le quiere decir? ¿Vamos bien? Vamos bien. Todavía no estamos donde quizá no hemos roto todos los techos de cristal, pero el acceso a la educación sirve para lograrlo. Quizás a generaciones futuras les toque, pero a nosotros nos toca seguir impulsando la lucha. Entonces vamos muy bien, y que esto no retroceda. Gracias, doctora Juanita, y también para recordarles que, bueno, que en divisiones como la DAX y la DAXI de sociales hemos tenido directoras, y esperemos que esto siga así. Tenemos unos elementos muy buenos, tenemos unas estudiantes maravillosas y unas profesoras investigadoras, y estoy muy consciente y muy ferviente que así será. Y bueno, para ir concluyendo con Giselle, la última pregunta, Gis. Tú como estudiante, ¿cómo ves la sororidad de género con tus compañeras? Pues es un concepto muy importante y que considero que hay que trabajarlo muchísimo. O sea, a veces quizás no es que no queramos que avance la otra persona, pero quizás puedan existir ciertas conductas que limitan que alguien más se vea mejor que uno, ¿no? Entonces, creo que cambiar ese chip en el que si alguien tiene un éxito, alguien logra algo, en lugar de sentirnos nosotras opacadas, al contrario, qué bueno que obtuvo eso, que a través de su esfuerzo, porque todo lo que obtenemos es a través de un esfuerzo. O sea, no es nada más de la noche a la mañana despierto y ya tengo tal éxito, no. Eso implica desveladas, cansancios, y que todo eso que quizás no se publica, no se hace ver, también debe contarse, debe valorarse. Gracias, que pues como mujeres tenemos que apoyarnos. Exactamente. Muchas gracias. Gracias, Giselle, y gracias a la doctora Juana, y gracias a ambas por estar en este espacio para conmemorar el 25N, que rinde un homenaje a todas las mujeres valientes de la DAXI, de la UJAT, de Tabasco y de México. Vamos a un corte comercial y regresamos. Esto es Comunidad DAXI. En el camino del aprendizaje hay voces que resuenan con especial fuerza, experiencias que iluminan nuestro entendimiento y perspectivas que nos invitan a reflexionar. En esta sección tenemos el privilegio de conversar con figuras destacadas del ámbito de las ciencias sociales y humanidades, personas que con su trayectoria y sabiduría tienen mucho que compartir con nuestra comunidad universitaria. Bienvenidos a La Entrevista Especial, un espacio para escuchar de cerca las historias,
los desafíos y las reflexiones de quienes están dejando una huella significativa en nuestro campo. Acompáñennos a esta conversación enriquecedora. Gracias por continuar con nosotros aquí en Comunidad Daxi. El día de hoy quisimos hacer un programa especial para conmemorar los 25 días de activismo que se realizan en el marco del Día Naranja. Y por ello, aquí en Comunidad Daxi, hablamos de las competencias transversales, liderazgo estudiantil y la participación de la mujer en la investigación y el servicio social. Hoy con un tema, liderazgo estudiantil y proyección profesional con perspectiva humana. Recibimos con mucho gusto en este espacio a la profesora investigadora de nuestra división académica, la doctora Margarita Rodríguez Falcón, y a la estudiante Jani Salomé Velázquez González. Chicas, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Yo le digo chicas porque ya con la doctora Margarita tengo confianza de decirle así, pero Jani igual, bienvenida a este espacio. Muchas gracias. ¿Qué les parece si comenzamos de este tema que es el liderazgo precisamente en las mujeres? Porque veíamos en un bloque anterior de cómo el papel de las mujeres ha evolucionado. Pero hablemos, doctora, de este liderazgo no marcado, sino desde la inspiración, desde la valoración de la mujer. Adelante, si nos puede comentar. Bueno, hablar de liderazgo y hablar de mujeres son dos temas complejos, ¿no? Primero que nada, voy a entrar agradeciendo al programa por este tema y por todos los temas que siempre se abordan. Y bueno, mujeres y liderazgo es hoy en día un tema que está en la mesa de discusión y seguirá por mucho tiempo, toda vez que en el segmento anterior se hablaba de la sororidad, ¿no? El término de sororidad curiosamente fue utilizado de manera académica por UNAMUN y desde una perspectiva feminista por Marcela Lagarde, ¿no? ¿Hacia dónde apunta esto y por qué se menciona? Porque el liderazgo, para que una mujer llegue a considerarse líder, tiene que pasar un proceso. Nosotros estamos en una etapa de reivindicación. Las mujeres hoy en día estamos visibles, no tenemos ningún problema. De manera legal, de manera jurídica, tenemos los elementos, ¿no? En nuestra Constitución, pues ya no se habla de mujeres, sino se habla de seres humanos. Claro. Entonces ese es un primer avance que hemos tenido hoy en día. Sin embargo, pues para llegar a ser líderes toma un proceso. Si hablamos de liderazgo entre la comunidad universitaria y exclusivamente de las mujeres y de cómo las docentes podemos impulsar el liderazgo dentro de nuestro grupo y particularmente con las alumnas, bueno, se implementan diversas estrategias desde luego, ¿no? Pero es necesario las mentorías, y cuando hablamos de mentorías necesariamente me tengo que remitir nuevamente a los estudios de género. Claro. Cuando hablamos de afidamento, el afidamento en términos de género es mentoría, es muy diferente hablar de sororidad y hablar de afidamento. En este caso se requiere que las alumnas y los profesores, más bien dicho las profesoras, seamos mentoras, y el afidamento es justamente eso, la mentoría que una profesora puede llevar de la mano con una alumna, ¿no? Entonces yo creo que ese es un trabajo que todavía tenemos que seguir cultivando dentro de las aulas. Es un reto que tenemos, incentivar y motivar a las alumnas a que se acerquen a las profesoras, incluso a los profesores también, desde luego, ¿no? Impulsarlas para que realicen proyectos de investigación. Es una primera etapa, sí, ¿no? Sí. Para que las alumnas vayan tomando confianza de sí, de su capacidad, de que sí pueden realizar las actividades. Entonces tenemos que romper, se hablaba en el segmento anterior del techo de cristal. Desde mi perspectiva hay un techo mental de las alumnas para asumir un liderazgo. Entonces, en un segundo momento habrá que incluso vincular a las alumnas con las egresadas para que tomen de ellas las experiencias que ellas han obtenido en el ámbito laboral
e incluso hacer programas de asesoramiento y para las entrevistas incluso, de cómo las estudiantes pueden llegar a negociar sus salarios incluso en un proceso que pues bueno, egresan de nuestras filas universitarias, de nuestras aulas y bueno, no saben, ya egresé y ahora qué sigue, ¿no? Claro. ¿Cómo voy a tratar con mi posible empleador? Entonces, tenemos un reto muy por delante, el desarrollo de habilidades de nuestras estudiantes todavía en ese sentido. No hablo del sentido académico, hablo de esta otra parte que si bien se trabaja en nuestra universidad, creo que todavía se debe de potenciar más ese nicho de oportunidad que hay para fomentar el liderazgo entre nuestras alumnas principalmente. Principalmente, y bueno, con este panorama, pues usted nos deja la puerta abierta para crear un programa, ¿no?, de estas mentorías que se pudieran trabajar con alumnas. Y precisamente, Hani, fuiste la mejor delegada de comité de UNICEF en el pasado UJADMUN 2026. Y hablando precisamente de liderazgos, ¿cómo llegas a liderar pues este comité? ¿Tuviste estudiantes atrás de ti? Pues, ¿tuviste un grupo? Principalmente dentro de los modelos de Moon, es importante llegar, es una mesa de diálogo en la cual las delegaciones lo que buscan es llegar a la mejor solución que satisfaga los intereses tanto de la población, porque principalmente en esta edición lo que se habló fue la problemática en cuanto a los infantes y cómo estos quedan desprotegidos ante las diferentes dificultades. En el comité de la UNICEF. Así es. Ese fue el tema de la UNICEF. Y pues precisamente el interés que queda dentro del país o la delegación no es solo procurar por sus intereses, sino buscar sino que dentro de la coordinación que se da entre las naciones, pues Sí. se llegue a un acuerdo y pues obviamente velar por la población. Claro. Y en este caso que es la población vulnerable. Además de esto, pues hay que estar, al momento de llegar sobre los debates, hay que estar muy abierto a las opiniones A la que escucha, vas a llegar, a la escucha claro. de los demás, claro. Sí, porque no puedes llegar a imponer Imponer. tus ideas, porque no es la manera en la que un Claro. diálogo funciona. Claro, y eso es una característica del liderazgo, ¿no, doctora? Correcto. Saber escuchar. Así es estar abierto a las ideas, a la retroalimentación incluso, de cuáles son las perspectivas que hay y cómo puedes interconectar estas ideas. Claro. Porque no puedes centrarte en solo la que más te agrada o algo así, sino hay que estar atento a lo que busca esa mesa de diálogo Sí. para que se pueda llegar a un acuerdo. Entonces, dentro de este modelo no es como tal establecer un liderazgo, sino ser el puente o el canal por el cual este diálogo se dé de manera ordenada, que pueda lograrse el acuerdo a manera más fácil de que esto se dé en lugar de centrarse solamente en una idea o Claro. una prioridad. En un conflicto, más que nada, ¿no? En este caso, en el modelo de UJADMUN, en un conflicto, pues, universal, ¿no? Y aquí los compañeros, pues, buscaban estas mesas de diálogo para posibles resoluciones, ¿no? Así es. Pero a mí me llama la atención de que en tu persona pudo haber habilidades, pudo haber competencias también que debiste poner sobre la mesa, sobre tus compañeros. Platícanos un poquito de eso. Y perdóname si abono algo más a la mesa, pero es que esa parte de la sensibilidad de la mujer también, ¿no? Creo que la mujer es muy quisquillosa y sabe leer a las personas, sabe leer también posiblemente al sexo masculino y ahí darnos cuenta por dónde irnos. Sí, claro. Bueno, en el caso de este comité fue muy curioso el ambiente que se propició, porque este es mi segundo modelo y pues como tal no es tanto una gran perspectiva que tengo a diferencia de otras personas, pero este comité
fue interesante su manera de llegar a una resolución, porque por un momento todas las delegaciones estaban teniendo unos pequeños altercados y repetían algunas de sus propuestas, pero era precisamente esta falta de unir los puntos entre ellos, que no alcanzaban a llegar a un gran acuerdo dentro de esto, porque precisamente buscaban sus intereses. Entonces, me recuerdo que en más de una ocasión intervine y les recordaba a mis compañeros dentro de esta mesa que no era buscar priorizar lo que una nación podía hacer por las propias personas que viven en su nación, sino cómo puede con sus recursos ayudar a llegar a un propio nivel, al mismo nivel y estar dentro del mismo diálogo, claro, y los mismos entendidos. Sí, exacto, para llegar a una... Vamos a seguir continuando hablando con este tema, es que es muy interesante, pero al regresar continuamos con la doctora Margarita y la estudiante Jania. No se vayan, estás en Comunidad Daxi. Gracias por continuar con nosotros en Comunidad Daxi, a todas y a todos los que nos ven y nos escuchan a través de redes sociales y por supuesto también en Radio UJAT. Muchísimas gracias por seguir conectados. El día de hoy estamos conmemorando el 25N en el marco de los 25 días de activismo contra la violencia hacia la mujer, adolescentes y niñas. Y en esta ocasión continuamos platicando con la doctora Margarita Rodríguez Falcón, de nuestra división académica, y la estudiante Jani Velázquez González. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Doctora, para continuar con la plática, hablábamos de este liderazgo que pues no, en la vida actual ya, no sé si decirlo así, pero ya nos exige como mujer serlo. Entonces, me gustaría preguntarle a usted, como profesora, ¿no?, y en la materia de sociología, ¿cómo es que la mujer se comporta en sus roles de mujer, de madre, de hija, de profesionista, y cómo ella busca o cree o se forma en el liderazgo, ¿no? Bueno, Violet, es una pregunta muy compleja que lo podemos responder desde diferentes aristas, ¿no? Desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, desde el punto de vista académico. Culturalmente estamos en un proceso de evolución y de construcción, claro, de una cultura patriarcal y androcéntrica, donde el rol solía ser el tradicional para las mujeres. Entonces estamos, yo no hablo y no comulgo con que el techo de cristal está roto. Sí. Yo hablo de un techo de cristal fisurado, porque Marta Lamas, una antropóloga feminista, dice que en la medida que las mujeres cambien, en esa medida los hombres tendrán que replantear sus roles. Entonces, hoy en día los roles se están replanteando, sí, y estamos hablando en los círculos académicos, porque quizás con este discurso, si nosotros nos vamos a las comunidades alejadas, seguimos con los roles tradicionales, pero el liderazgo muchas veces es nato y muchas veces se construye, ¿sí? Hay mujeres que son líderes por naturaleza, la ¿no? Verdad. Y se sienten, las ves y se sienten. Efectivamente, ¿no? Entonces, para con las estudiantes el liderazgo muchas veces, insisto, es natural y otras veces se tiene que ir construyendo, ¿no? ¿Cómo una mujer profesionista puede asumir tantos roles como tú bien lo comentabas hace un momento? Sí. Bueno, es sumamente difícil. Estamos en un proceso de reeducación. Estamos reeducando a la sociedad, estamos reeducando a tanto a los hombres como también nosotras las mujeres, porque sí, yo soy... yo planteo y tengo una teoría de que nosotras las mujeres tenemos un problema hacia nuestro interior. Quienes precedían la mesa hablaban de una sororidad.
Yo creo que la sororidad hay que discutirla y hay que analizarla, ¿no? Soror, hermandad entre las mujeres, pues bueno, es un tema bastante álgido que no es parte de este trabajo, ¿no? de esta mesa. Entonces, cómo ser madre, cómo ser profesionista, cómo llegar a ser un líder, cómo llegar a ser una Claudia Sheinbaum, que pues el domingo andaba el sábado y el domingo trabajando, yo creo que trabaja los 365 días y ella siempre dice, soy madre, soy abuela, soy esposa y soy la presidenta de la República. Estamos rompiendo paradigmas, estamos rompiendo estereotipos. Desde luego es sumamente difícil, incluso para nosotras mismas como mujeres, movernos en estos escenarios y ser líder. Porque ser líder, ¿qué implica? Es saber escuchar, ¿sí? Es saber escuchar a todos los demás y al final del día entre todos hacer sinergia y tomar decisiones. Un líder nunca toma una decisión de manera unilateral. Las decisiones se toman de manera consensada. Hacemos reuniones y entre todos se decide qué es lo que se debe de hacer en aras de que beneficie a toda la comunidad. Nos vamos al rol de madre, pues es un rol que ya es compartido también. Yo quiero pues a lo mejor es motivo también de estudio, ¿no? Si compartimos o no los roles hacia el interior del hogar, pero también hay que destacar que hay mujeres que son padre y madre. Claro. Y eso es sumamente importante y yo creo que esas mujeres que son padre y madre merecen mi respeto porque además de ser padres, madres y que sostienen su hogar, son trabajadoras. Claro. ¿No? Entonces traen una carga en sus hombros y aún así sacan adelante a la familia, ¿no? Entonces yo creo que esto es un proceso de deconstrucción y de aprendizaje cultural en donde estamos implícitos hombres, mujeres y la sociedad misma, ¿no? Que debe de aprender a recibir y a respetar, porque es parte de los derechos humanos el respeto a la dignidad de las personas. Entonces la palabra dignidad es muy fuerte, como también es fuerte la palabra cambio. La palabra cambio se menciona muy fácilmente, pero conlleva todo un proceso. Ahí hay un libro que se llama Hábitos Atomizados, en donde justamente empezamos por cambiar pequeñas cosas, hasta que se cambian de manera integral, pero todo lleva un proceso, ¿no? No sé si respondí, Viole, a la pregunta o me extendí. Más que respondida la Muchísimas pregunta, gracias. muchísimas gracias. Jani, precisamente, y un poquito lo que decía la doctora, en estos debates, en estos enfrentamientos, ¿cómo, por ejemplo, desde tu postura estudiantil, tienes que enfrentar o defender a tu universidad con otras instituciones? Eso es un tema muy interesante porque no solo vas representando tu persona, como bien lo mencionas, sino el hecho de que vas representando a tu universidad. Como parte de esto, llevas el nombre de tu universidad. Entonces, creo que es muy importante establecer el lugar y el prestigio que tiene una universidad al momento de llegar a este tipo de foros. ¿Por qué? Porque no solo es demostrar de lo que está hecha la persona, sino cómo es que estando en cierta universidad, en ciertos espacios, llega a este punto de una mejora. Sí. Y cómo es que estos materiales facilitados por parte de la universidad te ayudan o te apoyan a que des este salto y puedas dar tu perspectiva, puedas demostrar lo que sabes, puedas compartir tus conocimientos y como lo mencionaba la doctora, pues aportar, no solo liderando, como bien lo mencionabas antes, sino cómo es que se dirige con todos los materiales que tienes a tu disposición para que esto se pueda dar. Claro, y precisamente es uno de los mayores retos, ¿no? Cuando nos subimos pues a un estrado, a un podio, a un escenario, porque todos los ojos están en nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían tus mayores retos cuando te subes a una tribuna, por ejemplo? En
mi perspectiva o desde mi punto de vista, los nervios, que pues es una característica normal por parte de todas las personas, independientemente de su género, es cómo sobrepasas estos nervios, cuáles son las implicaciones de cómo lo vences. Y por mi parte, dentro de esta experiencia MUN que tuve, hubieron muchas experiencias junto con mis amigas respecto a esto de cómo iba a superar estos nervios, porque es el reto principal que se presenta. Después es la manera en la que te aseguras que lo que tú digas sea comprendido por el resto de personas, porque si utilizas una palabra en falso, si te refieres de manera incorrecta a algo, causa muchísimos problemas. Y pues es buscar la manera óptima de comunicarse. Claro, yo ahorita que lo comentas, podría ser un autocontrol, ¿no, doctora? Un autocontrol mental, físico, emocional, y el liderazgo, por supuesto que sí lo conlleva, ¿no, doctora? O sea, el liderazgo, están todas las miradas en nosotras, que tenemos que cuidarnos de no errar, sí, de no decir alguna mala palabra, un mal comentario, ¿no? O sea, tenemos que prepararnos. Claro, es difícil para nosotras las mujeres. Rápidamente, doctora, su conclusión, por favor. Las mujeres continuamos en un proceso de aprendizaje y en un proceso de deconstrucción cultural. Hay mucho por hacer. La deuda que la sociedad tiene para con las mujeres es todavía sustancial, mas sin embargo estamos en el camino correcto. Debemos de celebrar lo que hemos logrado hasta el momento. Nos falta más y estamos en el camino correcto. Claro. Pues muchas felicidades a todas las mujeres, pero también recordarles que en nuestra división académica existe el bufet jurídico gratuito de nuestra división a cargo del doctor Carlos de Jesús Puerto de Dios. Y pues los invitamos a que todas aquellas que tengan algo que decir se pueden acercar y tienen las puertas abiertas. Doctora Margarita, muchísimas gracias. Hani, muchísimas gracias por haber estado en este programa, por más episodios, por más días de 25N, y pues aquí estamos, ¿verdad? Para todas las mujeres también. Con esta información llegamos al final de este programa. Comunidad Daxi, agradecemos a la Dirección General de Comunicación Social de la UJAT, a sus directivos y a sus técnicos por hacer posible esta transmisión simultánea por radio y televisión y en redes sociales. Nos vemos todos los lunes en punto de las 17 horas a través de los canales oficiales de nuestra universidad. Nos vemos en una próxima emisión. Nos vemos hasta la siguiente. Gracias.